Gracias, Miguel. Bueno, has mencionado varios desafíos, ¿no? que se han ido desarrollando a lo largo de estos 9 años, pero ahora en este contexto particular aparece un nuevo desafío que es el tema de la crisis sanitaria, ¿no? ¿Cuál es la situación actual ahora de la ejecución de la consulta previa en este contexto que estamos atravesando, ¿no? ¿Qué medidas ha implementado el Estado para poder asegurar a los pueblos indígenas este derecho? Ujú. Sí, bueno, y esto no solo, esta situación de pandemia obviamente no solamente es global, sino que en el caso de pueblos indígenas también enfrentan este misma situación pueblos en otros países del continente, particularmente Latinoamérica. Una de las cosas que han intentado hacer los gobiernos, ya sucedió en Perú, ha sucedido en Colombia, ha sucedido en otros países más, o se ha intentado en varios países, es buscar reducir el estándar de la consulta en la implementación de la consulta, ¿no? Hace algunos meses se habló en Perú de la consulta previa virtual, ¿no? Hacer una consulta previa vía, como en este caso, vía una llamada, ¿no? Y que los representantes, las comunidades, los indígenas, se pretenda que ellos se conecten y que sean consultados, se desarrollen las diferentes etapas del proceso de consulta por una llamada virtual. Lo que fue inmediatamente rechazado por las organizaciones indígenas, por las organizaciones de sociedad civil que defendemos derechos de los pueblos indígenas, inclusive por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cuestionó ese anuncio de parte del gobierno peruano. Por suerte, esa decisión no fue implementada, ¿no? O sea, se dio marcha atrás y no se llevó a cabo la implementación del proceso de consulta virtual, porque no solamente no hay condiciones adecuadas en los pueblos indígenas para una conectividad adecuada, ¿no? O sea, nosotros los que estamos en ciudad sufrimos a veces con las conexiones, se nos cae la internet, no tenemos una adecuada conexión de Wi-Fi. Imaginemos cuál es la condición en zonas rurales, en pueblos indígenas, cómo garantizar, pedirles que se conecten adecuadamente y sigan un proceso de forma significativa. Además, por un tema intercultural, estamos hablando de pueblos indígenas que no están tan habituados como los ciudadanos de zonas urbanas a las conexiones, ¿cómo se llama?, a los equipos y entre otros, ¿no? Y por otro lado, porque tampoco es, digamos, fácil, considerando que muchos de nuestros pueblos indígenas son de otras lenguas nativas que puedan tener una participación adecuada, efectiva, por una vía como esta. Entonces, esos cuestionamientos fueron planteados, el gobierno dio marcha atrás. Esta misma situación se ha intentado en otros países más, por suerte hasta el momento no se ha dado, pero ya ha transcurrido esta cantidad de meses de cuarentena, de pandemia, ya se comienzan a anunciar que se retomarán de todas maneras diversos procesos de consulta que están sobre todo suspendidos, ¿no? Hay varios procesos de consulta que se iniciaron antes de la pandemia y que no, y tuvieron que congelarse por la situación. Los mismos pueblos indígenas están obviamente están preocupados de que esta situación no vaya a generar una afectación, un riesgo a su situación, no solamente en términos de que el proyecto se dé o no se dé sin su participación, sin la consulta respectiva, sino inclusive también, obviamente, que si se lleva a implementar procesos de consulta presenciales, que eso es lo que se está planteando, presenciales, esas situaciones de consultas presenciales no generen riesgos a la salud de los y las dirigentes, lideresas, líderes indígenas que puedan participar en el proceso de consulta, ¿no? Entonces, ese es el escenario, o sea, se ha reactivado las actividades económicas en el país, los proyectos extractivos, que son los que tienen una mayor presencia en pueblos indígenas, han retomado sus actividades, algunas no han parado, como la minería, gran parte del sector minero no paró, y hay proyectos que estaban pendientes de la realización del proceso de consulta y que ahora están esperando se reactiven, ¿no? Se reinicien esos procesos de consulta, tanto por las circunstancias, por la incertidumbre de parte de los pueblos, porque también los pueblos indígenas, las comunidades están en esa situación de incertidumbre, quieren saber qué es lo que va a pasar, cómo van a resolver esas situaciones de tensión, como obviamente las empresas que también están esperando las autorizaciones respectivas, ¿no?